El libro de Juan nos cuenta escenas que otros evangelios no registran, específicamente qué cosa es lo que ocurrió con Jesús antes de ir a la cruz. Juan capítulo 15 nos habla de una serie de consejos y una serie de órdenes que Cristo da para sus discípulos. Entre aquellas cosas que Jesús menciona, muchas de ellas pueden ser cosas que alborotan, que desesperan. En el capítulo 15, cuando Jesús habla de la vid verdadera, en ese mismo capítulo habla de cómo el mundo los aborrecerá. A partir del versículo 18 del capítulo 15 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes. Si fuerais del mundo, el mundo los amaría. Pero como no sois, yo os elegí, por eso ese mundo los aborrece. En el capítulo 16, Jesús va a decir que ellos serán perseguidos. O sea, viene una tras otra, no hay noticias buenas y agradables. Seréis aborrecidos, seréis perseguidos. A partir del versículo 16 dice: pero su tristeza finalmente se convertirá en alegría, o se convertirá en gozo. Luego habla de cómo Él vence al mundo y Él hace una oración especial por sus discípulos. Y en esta oración Jesús pide para que sus discípulos puedan mantenerse unidos y que Dios pueda, o el Padre pueda, guardarlos del mal. En el capítulo 16, en todo ese contexto del cual está hablando de que serán aborrecidos, serán perseguidos, Jesús les cuenta no solo las cosas que vendrán, sino lo que ellos tendrán a medio de aquellas adversidades. 16:33 dice así: todas estas cosas yo os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Bueno, este texto lo podemos dividir en dos partes. La primera parte es: yo les advierto, o sea, Jesús no oculta absolutamente nada a sus seguidores. No es que Él viene y hacer una promesa: a ver, hijo, el momento que te entregas a mí, tu camino va a ser maravilloso, ni un tropiezo, ni una piedra. No, Jesús es tan claro y dice: miren, van a ser aborrecidos, van a ser perseguidos. Satanás me ha pedido para poder zarandearos. Ustedes van a sufrir. No cuenta absolutamente nada sobre las cosas que vendrán a los discípulos. Y obviamente, por medio de los discípulos, a todos los cristianos. Estas cosas van a venir. Pero la dirección está: ustedes en mí van a tener paz. Entonces, si yo hablé todas estas cosas, es para que en mí, no en un tratado, no en un gobernante, no en una circunstancia, porque por fuera va a estar terrible. Por fuera va a haber crisis, problemas, persecución, la gente les va a odiar. Por fuera, si ustedes quitan sus ojos de mí, van a perder absolutamente todo este regalo que les estoy ofreciendo. Entonces, para que ustedes puedan pasar todas estas circunstancias y adversidades que yo ya les dije, ya les anticipé, ustedes tienen que tenerme a mí, porque en mí van a tener paz. En el mundo, ahí está la segunda dirección: mientras estén en el mundo, tendréis aflicción. ¿Cuál es el pseudoevangelio? El pseudoevangelio es así, o el falso evangelio: ven a Cristo y se acabaron los problemas. Es mentira. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tú te vas a enfermar, vas a perder el trabajo, vas a enfrentar crisis, vas a tener enfermedades. Apareció una idea ridícula hace algún tiempo de que aquellos que son protegidos por Dios no se enferman. No confundan mucho las plagas del cual Dios va a proteger a su pueblo en el tiempo cuando caigan las 7 plagas. Eso es diferente a las enfermedades que en el proceso de la historia van a ocurrir. Mientras estemos en este mundo, vamos a enfermarnos. Mientras estemos en este mundo, un cristiano va a pasar por UCI, va a ser interno, va a morir, porque estamos en este mundo. Ahora, cuando me hablas acerca de la protección especial que Dios dará a su pueblo, ahí estamos hablando de las 7 plagas que vendrán como juicio de Dios
después que la gracia se haya cerrado. Eso es otra historia. Mientras tanto, en el mundo tendréis aflicción. Van a experimentar. Pero un asunto interesante. En la aflicción, ustedes saben lo que no van a perder: la paz. Porque no está basada en circunstancias ni lo que sucede en el mundo, sino está en mí. Y Jesús me enseñó qué es tener paz. Vivió rodeado de gente que no lo quería. Tú puedes ver multitudes detrás de Jesús. Pero dentro de esas multitudes tú vas a ver poquísimos que se van a quedar con él hasta el final. Porque las multitudes no le seguían a él porque amaban a Jesús, reconocían él como Salvador. Lo seguían por un pan, lo seguían por un milagro. Lo seguían, ahí estaban los fariseos y saduceos, seguían para colocar trampa. No solo tenía seguidores, tenía perseguidores, pero que estaban con él. Pero Jesús no perdía la paz. Estaba tranquilo. En medio de tanto lobo, él estaba tranquilo. Sus acciones demostraban la tranquilidad que había en él, a tal punto de la última cena, lavar los pies al mismo que le iba a entregar una hora después. De comer al lado de aquel que le iba a traicionar. Ahora, tú comerías mirando la cara de aquel que sabes que te va a traicionar luego. Pero no, Jesús fue al extremo. Permitió que ese traicionero pueda mojar su pan en su plato. Claro, eso era una costumbre que demostraba tanta intimidad, tanta confianza. Colocó su pan en el plato de Jesús. Imagínate, las cosas van bien, aparentemente. Mas Jesús conocía perfectamente. ¿Algo le quitó la paz? Nada. Entonces, por eso Jesús dice: en mí ustedes tendrán paz. Y la Biblia me va a presentar muchísimos textos hablando sobre cómo poder tener paz. Finalmente, para decir que es un fruto del Espíritu que se desarrolla a través ¿de qué? Yo voy a colocar aquí algunos textos y en base a ello vamos a ir aprendiendo. Número 1, Mateo capítulo 11, versículo 28, uno de los textos más conocidos, dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Qué cosa puede robar la paz del ser humano? El cansancio y el agotamiento. El cansancio no solamente tiene que ver con el asunto físico, porque el cansancio físico se recupera después de una noche de descanso, un día de descanso, y está renovado. El mayor cansancio es la lucha en la vida, el cual siempre ha fracasado ante tanto intento. El mayor cansancio es el agotamiento emocional, el agotamiento espiritual que hace que te doblegues en la vida, que hace que pierdas la sonrisa, pierdas el sentido, pierdas. Ese cansancio y ese agotamiento, Él dice: ven a mí, tráeme tu carga, no cargues de manera innecesaria. Aquello que te está robando la paz, quitando, tráelo para acá. No puedes andar cargando por la vida peso innecesario. Tú tienes que venir. No dice vengan los que han cambiado, los religiosos, los que van a la iglesia, los buenos. No, la invitación es para todos. Ven, ven. Hay una sola condición: lleva mi yugo. ¿Cómo es que el Señor nos alivia de un peso y quiere colocarnos otro? Parece raro, ¿verdad? Y esto es una de las cosas extrañas. Te voy a hacer un ejemplo. Probablemente no sea un ejemplo tan perfecto, pero nos va a ayudar a entender. Si yo miro a un pajarito y lo miro con dos alas, y yo digo: ¿cómo este pajarito va a volar por el cielo con dos alas? Para que sea más liviano le corto un ala. Entonces, como le corto una, va a estar más liviano para que pueda elevarse mejor. ¿Podrá volar? No puede. El yugo que Jesús te está prometiendo aparentemente puede para nosotros parecer peso, pero no es peso. Así como el pajarito, sus dos alas no representan un peso, sino la agilidad para poder elevarse y volar. El yugo de Cristo en nosotros, ¿qué cosa representa? Descanso. Descanso. Entonces Jesús dice: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis alivio, descanso, paz. Eso. ¿Y qué cosa es ese yugo? Está claro que en la Biblia, cuando habla de yugo,
yugo. Jesús está hablando de vivir en armonía con sus principios y con su ley. Vive en armonía conmigo, camina conmigo. Número 2. ¿Qué cosa roba la paz del ser humano? Todos aquellos sentimientos negativos que van asfixiándonos en la vida. Llámese todo aquello que oculto, nadie lo ve, pero que carcome por dentro. Hablemos de envidia, codicia, hablemos de enojo y de tantas cosas que nadie sabe, pero que por dentro nos carcome. Y eso nos roba completamente, porque nos aísla, produce soledad. La envidia, por ejemplo, roba nuestra gratitud a Dios, y al envidiar nosotros estamos diciendo que Dios no tiene derecho en bendecir al otro, solo yo quiero todo aquello que anhelo y el otro no, solamente quiero para mí. Y hay personas que abrigan todo tipo de sentimientos que por más que estén bien aparentemente con los demás, dentro de sí están mal, totalmente. Entonces el Señor dice, yo quiero darte paz, pero la paz que yo te voy a dar no combina con aquello que guardas. Y aquí es otro asunto interesante. Para recibir el regalo tiene que haber un espacio en la vida. Y ese espacio tiene que estar reservado y vacío para Él. Pero cuando nosotros en eso lo usamos de almacén, ese espacio que es para Dios, donde almacenamos enojo, envidia, rencor, remordimiento, culpa, todo eso llena. ¿Y dónde vamos a colocar el regalo de Dios? No hay lugar. Entonces no podemos recibir. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a la presencia de Dios y decir, Señor, voy a vaciar el almacén que yo tengo. Y en ese almacén hay tanta basura, hay tantas cosas podridas, cosas guardadas, cosas que tú sabes, Señor. Y te lo voy a mencionar porque tú ya conoces. ¿Qué te voy a ocultar? Yo guardo rencor, yo tengo enojo, yo soy muy envidioso, yo estoy codiciando. Cosas que nadie sabe, pero por dentro eso me carcome, me deja intranquilo. Muy bien, aquí te los entrego y yo quiero que tú me des paz. Y es interesante, en base a eso, mira la promesa de Isaías capítulo 26, versículo 3. En el Antiguo Testamento encontramos al libro de Isaías capítulo 26, el versículo 3, una promesa extraordinaria. Isaías 26, 3 dice así: tú vas a guardar, tú guardarás en completa paz aquel que persevera pensando en ti, porque en ti confía. Confía en el Señor perpetuamente, porque el Señor Todopoderoso es la roca de los siglos. Cuando está diciendo aquel que persevera pensando en ti, la palabra pensamiento está dándonos el origen de donde Dios quiere estar, corazón. Dios quiere estar ¿dónde? En tu pensamiento, corazón, en tu mente. Entonces, cuando tú perseveras en Dios, ¿cuál es el resultado? Mucha paz. Tú guardarás en completa paz. El asunto es, ¿qué persevera en mi mente? ¿A qué cosa es lo que estoy dando más espacio? ¿Qué cosa es lo que está llenándome? Pero si yo persevero en, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ha confiado en ti. Entonces, cuando Él ocupa nuestro corazón completamente, sale la envidia, sale la codicia, sale todo aquello negativo que nos está destruyendo y envenenando. Y a eso añadamos otro factor que quita completamente la paz, el cual todos enfrentamos, y se llama miedo. Todo lo poseemos en mayor o menor grado, todos. Cuando hablamos de miedo, podemos hablar de dos cosas del miedo: como beneficio y como carga. Como beneficio nos libra de un peligro real. Después del pecado fue necesario. ¿Por qué fue necesario? Claro, para evitarnos dolor, para evitarnos tragedias. ¿Por qué corres por la pista cuando ves un automóvil a grande velocidad? Que no quieres morir. ¿Y por qué? Tienes miedo. ¿El miedo qué cosa te hace? Correr. ¿Por qué cuando estás ahí al frente de un precipicio tú no das el paso en el vacío? ¿Qué tienes? Miedo. El miedo de alguna manera te preserva.
Si no tuvieras miedo, imagínate las tragedias, la gente caminar al borde, y hay tanta gente atrevida que es capaz de arriesgar todo, obviamente, pero aún así el miedo los preserva. Pero por otro lado, encontramos la fase negativa, la que es causada directamente por el pecado, donde el ser humano tiene la osadía y el atrevimiento de tener miedo incluso de Dios. Y el miedo de Dios les lleva inclusive a tener miedo de otras cosas. Ahora, cuando hablamos de aquel miedo negativo, estamos hablando de aquel miedo que paraliza. Hablemos de una ansiedad, hablemos de supersticiones, gente que no sale sino ve el horóscopo, gente que se va vistiendo de acuerdo a lo que las estrellas se van moviendo, gente supersticiosa, gente ansiosa, gente que vive complejos tremendos, y todo dentro del miedo quitan la paz, totalmente. ¿Qué cosas se hacen en ese sentido? Se pide ayuda a Dios, se busca ayuda profesional también, y pedimos que el Señor pueda ayudar a quitarnos. Fíjate una cosa, el mayor miedo que se instala en el corazón humano puede tener varios orígenes, ¿correcto? Por ejemplo, hay tanta gente que tiene complejo de inferioridad, gente que está atribulada y puede estar enferma, y la raíz de todo no es la enfermedad que tiene, es la culpa que carga. Es impresionante. Tú puedes investigar cuántas enfermedades puede traer la culpa. Y a menos que tú no ataques o arranques esa raíz, nada te curará. Absolutamente nada. ¿Culpa de qué? De un pasado que no puedes olvidar. ¿Culpa de qué? De cosas que hiciste. ¿Cuál es el remedio? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es interesante, Dios ha permitido que haya una ciencia que ahora nos ayude a descubrir nuestros problemas emocionales, pero sabes que la mayoría de nuestros problemas tiene su raíz justamente en el lado espiritual, complejos, cosas que en el pasado nos sucedieron, que crearon heridas en la vida, que no fueron curadas, en fin. Ahora, necesitamos ayuda profesional, pero más la ayuda espiritual, que finalmente va a acabar curando todo. Y Dios es quien ha dado sabiduría al ser humano para desarrollar una ciencia para poder ayudar a aliviar sus mayores problemas. No tengamos temor de eso. Ahora, cuando experimentamos el perdón de Dios, comenzamos a experimentar la paz. ¿Tú sabes cuál es el problema de la gente que no puede perdonar? Es porque no experimenta el perdón de Dios. Las personas que no saben perdonar es porque todavía no experimentan el perdón de Dios. Cuando tú experimentas de manera real el perdón de Dios, el perdón trae paz. Y tú ya no quieres más remordimiento, ni enojo, ni rencor. Ya no quieres más odio. Ya no quieres más vivir peleado con alguien. Cuando tienes paz que viene por medio del perdón, créeme, tu vida cambió. Busca el perdón de Dios. A veces condenamos de manera cruel a las personas porque a nosotros nos falta el perdón. A veces somos crueles y críticos y jamás vamos a perdonar a alguien porque nosotros no hemos experimentado el perdón de Dios. El perdón trae paz completa. Otra cosa que nos genera miedo, el futuro, el mañana. ¿Y qué cosa dice la Biblia? No te afanes. No te inquietes. ¿Cómo eso se puede volver a la práctica? Salmos 37:5 nos da una promesa. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Solo que la palabra Él hará nos cuesta entender. ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos tener el timón. Nos cuesta dejar el timón de la vida a Cristo. Él hará. No significa que yo no voy a hacer nada. Yo voy a hacer lo que me corresponde, pero el resto ya hazlo tú. Hasta donde me corresponde es mi parte. Mi parte, el esfuerzo humano es necesario en la vida, por supuesto. Pero yo no puedo excederme después, más allá de ello. Confía en Él. Él hará. ¿Cuántas cosas te has preocupado en la vida que cuando ya pasó, tú retrocedes y dices, fue en vano lo que me preocupé? Nada de lo que me preocupé sucedió.
Claro, fue necesario. Porque nos falta aprender a confiar. Y el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 y 7, ¿qué cosa dice? Coloca toda tu ansiedad en las manos del Señor. No te preocupes por nada, ora por todo, que tu oración sea de gratitud. Qué interesante. Preocupación siendo reemplazada por oración. Ese era el mayor secreto de toda la gente que nunca perdió la paz. ¿Qué hacía Jesús todos los días en la presencia del Padre? En el día podría venir peor problema, mantenía la paz. ¿Qué hacía José cuando estaba en la cárcel? Comunión con Dios. Él estaba encarcelado y él allí incluso se convirtió en jefe porque halló gracia delante de lo que estaba allí a cargo de la cárcel. ¿Por qué? Porque tenía un corazón lleno de paz. ¿Qué hizo que Daniel pueda dormir tranquilo en medio de leones? Paz. ¿Qué hizo que Pedro pueda dormir en una cárcel sabiendo que al día siguiente va a ser ejecutado? Paz. ¿Qué hizo que Jesús pueda dormir en medio de una tormenta? Paz. No importa lo externo. Por eso que Jesús dice en Juan 14, 27, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no es como el mundo lo da. ¿Qué cosa es lo que el mundo no puede ofrecer? El mundo puede ofrecerte tranquilidad que depende de circunstancias externas. Acabó la circunstancia, acabó la paz. Se acabó. Eso es todo. Todo lo que el mundo ofrece puede ser externo. Dios ofrece la paz interna. Aquello que el mundo no puede dar es aquello que Dios puede colocar, porque lo coloca en el corazón. El mar agitado no es tan agitado por fuera como cuando está agitado por dentro. Hay tanta marea, hay tanta tormenta, hay tempestad. Cuando tienes un corazón lleno de paz, no importa la tempestad por fuera. Cuando tienes un corazón sin paz, no importa la tranquilidad de fuera. ¿Cómo está tu corazón hoy? El Espíritu Santo puede colocar como fruto en tu vida paz. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarme a poder encontrar o a encontrar aquello que tanto hemos buscado durante tanto tiempo. Entregamos nuestra vida, nuestras cargas, nuestras ansiedades, preocupaciones, todo, porque queremos que tú puedas tener el control de todo. Encomendamos a ti nuestro camino y nuestra vida. Coloca paz en el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you